Feliz domingo a todos. Hoy es un domingo especial, como todos los domingos, como todos los días, como cada día de nuestra vida, porque Dios está con nosotros todo el tiempo. Y quisiera comenzar esta pequeña reflexión leyendo un versículo que se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 6 y versículo 12, que dice lo siguiente: Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Dicho de otra manera, no sabemos que lo que nos ocurre es para bien o para mal, y no sabemos qué es lo que nos va a suceder después, mañana. Bien, esto de lo que está hablando es de la providencia de Dios. ¿Pero qué significa la providencia? Muchas veces la habremos escuchado, pero realmente lo que significa, según el diccionario de la Real Academia Española, que es una fuente bastante segura, dice lo siguiente: la providencia es disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. O también disposición que se toma en un lance sucedido para componerlo o remediar el daño que pueda resultar. Bien, esto es la providencia, la palabra providencia, sí, pero la providencia divina, llevado a términos cristianos, la palabra providencia sería lo siguiente. Como dice un profesor que tuve que se llama Pedro Puigvert, él dice que la providencia divina es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, así como todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad. Yo creo que es la forma más condensada de describir qué es la providencia divina. Ahora bien, para ponerlo aún todavía más fácil, voy a leer una historia que creo que ya la he leído en alguna ocasión, pero es que me gusta mucho, ¿no? Se trataba de un campesino chino que se llamaba Sai Wen, que vivía en la frontera con otro país y se ganaba la vida criando caballos. Un día perdió uno de sus apreciados caballos, valiosísimo. Después de enterarse de esa desgracia, su vecino sintió pena por él y fue a consolarlo. Pero Sai Wen simplemente preguntó: ¿cómo podemos saber que no es bueno para mí el haber perdido el caballo? Después de un tiempo, el caballo perdido regresó con otro hermoso caballo. El vecino volvió a acercarse y felicitó a Sai Wen por su buena suerte. Pero Sai Wen simplemente preguntó: ¿cómo podemos saber que no es algo malo para mí? Caramba, pensaría el vecino, si le pasa algo malo, me compadezco, mal, y si me alegro con él, mal también. Pero un día su hijo salió a dar un paseo con el caballo nuevo. Fue arrojado muy fuertemente del caballo y se rompió una pierna. Los vecinos una vez más expresaron sus condolencias a Sai Wen, pero Sai Wen simplemente dijo: ¿cómo podemos saber que no es algo bueno para mí? ¿Cómo puede ser algo bueno que el niño se haya roto una pierna? Pues bien, un año después, el ejército del emperador llegó a la aldea para reclutar a todos los hombres capacitados para luchar en la guerra que tenían en esa misma frontera. Debido a su herida, a que se había roto la pierna, el hijo de Sai Wen no pudo ir a la guerra. Por lo tanto, se salvó de una muerte segura, porque esa guerra la perdieron. Así que podemos ver que dentro de la providencia de Dios nunca sabemos si lo que nos sucede es malo o es bueno. Por eso nuestra actitud es tan importante. En este versículo, Salomón muestra que tener la actitud correcta acerca de Dios puede ayudarnos a sobrellevar las injusticias presentes, o lo que a nosotros nos parecen injusticias, evidentemente. La prosperidad no siempre es buena y la adversidad no siempre es mala. Sin embargo, Dios es bueno siempre, y si vivimos agradecidos, mirando a lo alto, experimentaremos contentamiento. Y contentamiento no es conformamiento. O sea, no es que nos conformemos con todo y no hacer nada y hacer huelga de brazos caídos. Ahora hablaré un poquito sobre eso. Contentamiento es estar contento, mostrar una actitud positiva o feliz
frente a cualquiera que sea la circunstancia que nos ha tocado vivir. Por otro lado, me sorprende lo poco que se habla en el mundo evangélico sobre la providencia de Dios. Hemos pasado de ser un pueblo que aguarda, que trabaja en los caminos que Dios nos dispone, al otro extremo, a pedirle a Dios todo el tiempo que cambie sus planes, porque no se ajustan a nuestros proyectos. Nosotros no pedimos eso a Dios, no con esas palabras, pero en el fondo sí, nunca estamos contentos con lo que nos toca vivir. Y siempre, Señor, cambia esto, cambia aquello, que me pase esto, que me pase aquello. Y en realidad lo que le estamos pidiendo a Dios es que deje de lado sus planes, porque los nuestros son más importantes. ¿Cuánta sabiduría desprende los textos de Salomón? De hecho, todos los escritos de Salomón me encantan. Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Proverbios, cómo no. Él dice que es de sabios disfrutar de lo que se recibe de Dios. ¡Qué bueno es! Todos queremos ser sabios, pues la sabiduría produce felicidad, porque sabe que Dios tiene cuidado y un propósito para mí. Eso, la actitud positiva es sabia. Como decía Pablo, si vivo es para Cristo, y si muero, para Cristo también. Ir por la vida con esa actitud, ¿no?, de saber que todo lo que uno hace, lo hace para Cristo, hace que desprendamos esperanza y paz. Como un aroma, ¿no? Vamos como desprendiendo un aroma que atrae y contagia al prójimo y quiere saber, ¿no? Como decía Pedro, la gente quiere saber, demanda de ti cuál es la razón de tu actitud, ¿no? El que se encuentra perdido, la persona que no sabe, que está desorientado espiritualmente hablando, que está desesperanzado por las situaciones que le hayan acontecido, encontrará a Jesús reflejado en nuestro comportamiento confiado. No nos quepa la menor duda. Pero no confiados solamente en nuestras capacidades, sino confiados en algo superior y trascendente, que es Jesús. Fijaos, a modo de ejemplo también de la providencia de Dios, ¿cuánto no se quejó la gente de la gran nevada de Madrid? Pero ¿cómo Dios puede permitir esto con la que estamos pasando con el coronavirus? Ya que hay una nevada que nos ha obligado todavía a estar más encerrados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis de la explosión en esa residencia, en una explosión de gas, que al lado había un colegio? Pues bien, gracias a que había nevado, los niños no salieron al patio. Si no, es posible que más de 50 niños hubieran muerto aplastados por las runas que desprendieron la explosión. ¿Es o no es providencia esto de Dios? ¿Cuántos niños se salvaron, a pesar de que murieron 2 adultos o 3? Dios sabe todas las cosas y todos los propósitos. Todo aquello que no podamos controlar, vamos a dejárselo a Dios. Hay otra historia que me gusta mucho y que nos ayuda también a comprender cómo actúa Dios y su soberana providencia. Dice que el único sobreviviente de un naufragio llega a una playa pequeñita o una isla deshabitada, de esas islas chiquititas que aparecen en los cómics, y él estaba ahí, ¿no? Llegó ahí como pudo, flotando en un madero, y cuando llegó a la orilla oró fuertemente, fervientemente a Dios, pidiéndole ser rescatado. Y cada día buscaba una salida, una forma de hacer llegar su grito de auxilio a los que podían rescatarle. Y oraba y gritaba a Dios, pero no veía ningún resultado que le favoreciera. Cansado, al final optó por construirse una pequeña cabaña con restos de madera para protegerse, pues normal, de la lluvia, del viento, del frío, y así almacenar un poquito las pocas cosas que él tenía allí. Un día, tras dar vueltas por la isla en busca de alimento, regresó a su cabaña para encontrar esa cabañita envuelta en llamas. Un rayo o lo que fuera hizo que ardiera todo. Con el humo ascendiendo hasta el cielo, lo peor ya había ocurrido. Lo había perdido todo. Quedó perplejo, lleno de tristeza y de rabia. Y de pronto se plantó frente a Dios con sus reclamos. Dios, ¿cómo me pudiste hacer esto a mí?, se quejaba. Muy temprano al día siguiente se despertó por un ruido de un barco que se acercaba a la isla. Habían venido a rescatarlo. Caramba, ¿cómo supieron que estaba ahí?, preguntó él. Dice, hombre, vimos tu señal de humo, contestaron ellos. Esto, con esta simple historia, ¿no?, lo que refleja es que las circunstancias
siempre nos ayudan a bien. Todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, parezca bueno o malo, hemos de saber que lo decimos, conocemos ese texto de que Dios tiene el control, pero no vivimos conforme a que si lo creemos o no. Una dificultad puede ser una bendición disfrazada, o al revés, algo que es aparentemente próspero puede ser una maldición. Salomón lo sabía bien cuando escribe ese versículo que hemos leído. ¿Significa eso que debemos abandonarnos a la providencia de Dios? Y abandonarnos en el sentido más peyorativo, es hacer huelga de brazos caídos. Hay quien piensa que si ya Dios tiene el control, no debemos de hacer nada. La excusa está bien para los vagos, pero para un cristiano diligente no, esa no es la excusa. Los cristianos debemos de ser buenos administradores de la gracia de Dios, como dice el apóstol. ¿Os acordáis de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Pues bien, debemos de trabajar duro, porque desconocemos cuáles son los planes de Dios para el futuro. ¿Quién sospechaba que venía una pandemia que duraría ya un año? Nadie. Nadie en sus más retorcidos pensamientos hubiera pensado eso, que ya nos venía en el 2020 eso. Quien no guardó para las vacas flacas, posiblemente lo estará pasando peor. Quien se abandona a la providencia de Dios es el siervo infiel, el que se abandona, peyorativamente digo, como el que deja sus brazos caer. Es el siervo infiel, es el que no lleva la mascarilla porque piensa que el Salmo 91 es literal, es el que anda quejándose agriamente porque no puede salir ni reunirse. Es el que se abandona a la providencia de Dios, aquel que no entendió que el refrán de a Dios pidiendo y con el mazo dando es tremendamente real. Es el que espera que la gente crea en Dios sin predicarles. Es el que no llega a fin de mes nunca, tenga poco o tenga mucho. Es el que no cuidó de su familia, ni proveyó materialmente, ni espiritualmente, esperando que Dios lo haga y solucione después los platos rotos. Nada de eso es confiar en la providencia de Dios. Nada de eso es confiar. Confiar en la providencia de Dios es trabajar duro, es confiar en el Señor de que Él va a proveer, de que todo lo que nos sucede, Él lo va a reconducir para algo bueno para nosotros, sea en esta vida presente o en la futura. Pero mientras tanto, vamos a trabajar duro, vamos a ser diligentes, vamos a capacitarnos, vamos a ahorrar, vamos a proveer para nuestra vida espiritual, para nuestra familia, en lo material y lo espiritual. Dice más adelante en Eclesiastés capítulo 7 y versículo 14, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, o sea, reflexiona, medita, aprende, dicho de otro modo. En el día del bien, alégrate, está bien, lógicamente. Y cuando las cosas vengan mal, reflexiona, aprende. ¿Qué parte de culpa tienes tú? ¿Qué parte de responsabilidad? ¿Qué parte de agradecimiento, de esperanza podemos tener en Dios? ¿Cómo está actuando Dios en nuestra vida? Recordemos, siempre recordemos, que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Cada día trae nuevas oportunidades, alegrías, luchas y sufrimientos. Como hijos de Dios, podemos descansar en su soberanía y confiar en Él al mismo tiempo que somos sabios, constantes, diligentes, esforzados y valientes, buenos administradores de los tesoros espirituales como de los materiales, y que levanta cada día la mirada al cielo y da gracias. Gracias en todo momento, sean momentos buenos y no tan buenos. No es dar gracias por todo, sino dar gracias en todo. O sea cual sea la situación que estemos pasando, tener una actitud agradecida y de aprendizaje. El Salmo 121:1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta retórica, obviamente, de Dios, de Jehová. A veces lo único que necesitamos es levantar un poco la mirada. Estamos demasiado concentrados en nuestros problemas, mirando hacia abajo, hacia lo terrenal. Eleva tus ojos. Elevemos nuestros ojos por encima de las circunstancias, los problemas, las pruebas y las falsas promesas. Así podremos ver al Creador y Redentor, aquel que nos llama por nombre. El Señor es el que guarda tu salida y tu entrada por siempre. Termina el Salmo diciendo. Amén.